Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Celiando. En el vídeo de hoy he decidido mostraros o hablaros de los libros que recibí como regalo para Navidad, estas Navidades pasadas, de los libros que yo misma he comprado y en definitiva de todas aquellas lecturas que tengo previsto hacer durante el primer trimestre de este 2022. Veréis ahora con los libros que os voy a enseñar que tengo material más que suficiente para llegar stock, digamos, para llegar perfectamente hasta San Jordi. Quiero hablaros también de nuevos retos o nuevos propósitos que como lectora tengo para este 2022. Si queréis saber los libros que han llegado a la biblioteca, los que ya he leído en estas últimas semanas y los propósitos que tengo para este 2022, quedaros a ver el vídeo, que empezamos ya. Desde la última vez que os hice reseñas de lectura han llegado 15 libros nuevos a mi colección. Voy a empezar por los 9 que todavía no he leído para finalizar con los libros que ya he leído y que os voy a hacer una reseña. Quiero comentaros que durante las últimas semanas de 2021 he estado descubriendo nuevos canales de lectura, canales de lo que se denomina booktubers. Son aquellos youtubers que el contenido que suben a la plataforma es básicamente sus lecturas. Pues bueno, he descubierto varios canales que merecen muchísimo la pena, entre ellos Victorian Spirit, del cual voy a sumarme a un reto que tiene y que os voy a hablar a continuación, y también he descubierto de manera casual a una persona a la que tengo muchísimo cariño, que es muy amiga a su vez de Raquel, de la pecera de Raquel, una conocida booktuber, y ella, hablando de un reto o de unos regalos y tal, nombraba a una persona. Me llamó muchísimo la atención y pensé, esta persona se llama Encarni, y pensé, ¿Encarni? ¿No será mi Encarni? Pues efectivamente, era mi Encarni. Es una persona a la que conozco hace muchísimo tiempo, vive aquí en mi ciudad también, y ella es Encarni Reading the World Forever. Es, bueno, ella es políglota, tiene muchísima más cultura que yo, los libros que lee son clásicos, ha leído autores de todo el mundo. De hecho, uno de sus retos era leer todo el mundo, luego ha hecho leer todas las provincias de España, con autores o libros basados en las diferentes provincias de España, también las comarcas de Cataluña, así que os recomiendo muchísimo su canal. No quería desaprovechar la oportunidad para deciros que si os gusta la lectura os paséis por el canal de Encarni, os lo dejaré abajo en la cajita de info. Y bueno, a raíz de conocer el canal de Victorian Spirit de Adrián y de Encarni, de Reading the World Forever, pues un poco como que me remordía un poquito la conciencia, porque me había acostumbrado a hacer lecturas de las últimas novedades editoriales, olvidando un poquito pues otras etapas de la literatura, autores mundialmente conocidos y reconocidos y que seguro que tienen auténticas joyas y que yo estaba un poco pues dejando pasar o no prestando demasiada atención. Así que uno de mis propósitos para este 2022 es, digamos, abrir un poco el abanico o fijarme un poco en lecturas que de otra manera pues o en años anteriores no había hecho. ¿Y por qué os estoy explicando todo esto? Bueno, pues porque vais a ver a continuación en estos 15 libros que habitualmente o no habéis visto desde que yo tengo el canal en mis reseñas lectoras. Autores que, como os digo, son pues de hace muchísimos años y ese es el motivo. Y sin más dilación voy ahora a explicaros ya los libros nuevos que tengo en la colección. En principio, Días grises con cielo azul, es de Concepción Revuelta. Yo de Concepción Revuelta había leído ya Te di mi palabra. Es una narrativa muy facilita, es una narrativa muy cómoda desde mi punto de vista. Son libros que son extensos, la verdad es que son extensos, porque el Te di mi palabra también era largo. Este tiene unas 584 páginas, creo, 582, porque el resto es glosario y agradecimientos. Es de la editorial Plaza y Janés y tiene un precio de 20,90.
de manera muy breve os voy a leer simplemente lo que pone en la contraportada del libro, por si os apeteciera leerlo. Una joven maestra que desafió las normas de su tiempo para perseguir sus sueños. Un gran amor separado por el exilio. Los años más convulsos de la posguerra en un pueblo de los picos de Europa. Bueno, pues básicamente es una temática muy parecida, o el encuadre histórico por lo menos es exactamente el mismo que el de Te di mi palabra. Te di mi palabra transcurre durante la guerra y posguerra, y este pues al parecer se centra en la posguerra. Dice, tras varios años viviendo en París, Julieta regresa a Santander, la ciudad en la que pasó su infancia al cuidado de su querida tía Inés. Al llegar se encuentra con que su tía ha sufrido un colapso en su salud. Desde la cama del hospital, esta narra a su sobrina la insólita y secreta historia de su vida, plagada de viejos pecados con largas sombras. La joven Inés, que sueña con ser maestra, vive con sus hermanos y su brutal y violento padre. Pero un trágico giro del destino la empujará a abandonar a su familia y comenzar una nueva vida, primero en Santander, donde tendrá que hacerse cargo de una pensión, y más tarde como maestra de una pequeña escuela en los picos de Europa. Inés vivirá una apasionante aventura que hará que ponga en valor la amistad y el amor, y experimentará la amargura del odio y la traición. Bueno, pues como os digo, una temática muy parecida al Te di mi palabra, y me apetece muchísimo leerlo. Cuando lo lea os haré debidamente la reseña bien hecha, no limitándome a leer lo que pone en la portada, sino explicándoos mi opinión, qué sentimientos he tenido al leerlo, qué me ha parecido los protagonistas, etc. Repito con otro libro de Carla Montero, en este caso es El medallón de fuego. Yo de Carla Montero había leído La tabla esmeralda, que este libro tiene exactamente los mismos protagonistas que el libro anterior, y había leído también El jardín de las mujeres Bereli, no me acordaba ahora del título de la novela. Los dos libros me gustaron mucho. El jardín de las mujeres Bereli era una lectura más amable, una historia de amor a dos tiempos, entre una historia de amor pasada y una historia de amor en el presente, narrada por la protagonista y vivida por la protagonista y su bisabuela, es decir, a dos tiempos. Y La tabla esmeralda era una novela que mezcla intriga con partes de la historia, y me gustó muchísimo La tabla esmeralda. Ese es el motivo por el cual me llamaba la atención este libro de Carla Montero. Os voy a leer un poquito lo que indica la contraportada. Dice: una antigua reliquia que marcará el curso de la historia, una búsqueda trepidante por toda Europa. Regresan los protagonistas de La tabla esmeralda. Madrid, en la actualidad. Ana García Brest, experta en arte, recibe la llamada de Martín, el joven y misterioso buscador de tesoros a quien conoció fugazmente durante la búsqueda del astrólogo. Era un libro, el astrólogo era un libro en La tabla esmeralda. Han asesinado a un magnate italiano y un poderoso tesoro está en peligro, el medallón de Irán, una reliquia mágica que pertenecía al arquitecto del templo de Salomón. Nadie sabe el paradero exacto de la pieza y Martín necesita la ayuda de Ana para encontrarla. Ambos emprenderán un trepidante viaje por toda Europa, enfrentándose a infinidad de peligros, y muy pronto descubrirán que ellos no son los únicos que desean hacerse con la reliquia. Berlín, 1945. En los estertores de la Segunda Guerra Mundial, los destinos de 4 personas están a punto de cruzarse con consecuencias imprevistas para el medallón de Irán. Un sanguinario nazi que rastrea en Berlín en ruinas con la obsesión de hacerse con ese medallón, un joven español estudiante de arquitectura que se ve envuelto en una intriga insospechada, un ingeniero alemán que está en el punto de mira del servicio de inteligencia ruso, y una francotiradora del ejército soviético que guardan un importante secreto. Nos preguntan: ¿estás preparado para descubrir el secreto del medallón de fuego? Bueno, pues la temática es muy parecida. Aquí buscaban un medallón, en el libro anterior buscaban un cuadro y descifrar qué significado o qué claves secretas escondirían tras ese libro que se llamaba El astrólogo. Igual que en el libro anterior, es a dos tiempos, nos lleva a la Alemania nazi y nos traslada al Madrid de la actualidad, exactamente igual que La tabla esmeralda. Así que la verdad es que me apetece mucho leer este libro también. Este es también de Plaza y Fanés y tiene un precio de 21,90. El tercer libro que os quiero enseñar es un libro que me han regalado, pero que estaba en mi carta de Navidad y el cual pedí un poco arrastrada pues por el fenómeno mediático, por la publicidad que se le está dando al libro, que seguramente le haga justicia. Es El joyero de la reina, de Nieves Herrero. Yo no he leído nada de Nieves Herrero, pero como me gusta mucho, me gustan las novelas de intriga, pero también me gustan mucho las novelas históricas y todos aquellos datos de nuestra historia pasada
pues entendí que a través de las joyas sería una bonita manera de acercarme a lo que ha sido, pues eso, las diferentes reinas que ha tenido este país. Este libro es de la editorial Penguin Random House, tiene un precio de 22,90, 600 y pico páginas, 634 páginas. Os voy a leer lo que es la contraportada. Dice: las joyas son fieles guardianas, no solo del paso del tiempo, sino de los grandes secretos de amor y desamor de quienes las han llevado. Las reinas las han lucido como amuletos y también como símbolos de poder. Dice: Victoria Eugenia Ena dejó en su testamento las joyas de pasar, que hoy están en manos de la reina Leticia. Todas ellas albergan secretos, algunos terribles. Como dice la protagonista, ¿es cierto que ser reina no da la felicidad? Pues como no lo vamos a saber, vamos a ver qué nos cuenta el libro. El siguiente libro, La sorprendente desaparición de Joyce Haney, por Inga Vesper. Una novela de secretos y traiciones en el corazón del sueño americano. Los lugares más luminosos ocultan los secretos más oscuros. En el verano de 1959, Joyce Haney, una ama de casa con 2 hijas pequeñas, desaparece sin dejar rastro. La primera en llegar a la casa y darse cuenta de su ausencia es la asistenta del hogar, Ruby Wright, quien por ser afroamericana es considerada inmediatamente sospechosa en lugar de testigo. El detective al cargo del caso, Mike Blank, intentará atar cabos, pero ante falta de pruebas deberá recurrir a la ayuda de Ruby para descubrir quién se esconde detrás de Joyce, de su marido, de sus vecinas y de todas las caras sonrientes que viven en esta localidad californiana en la que nada es lo que parece y en la que nadie dice la verdad. Es de la editorial Planeta, tiene un precio de 20,90. La letra es grandecita, no os estoy diciendo nada. Todos los libros que os estoy enseñando tienen una letra, me voy a acercar, lo vais a ver del revés, pero una letra bastante cómoda de leer. Cosa que, pues bueno, yo agradezco, porque como me gusta leer mucho rato, o sea, durante largas jornadas, pues la verdad es que los ojos se cansan. Y con este tipo de tamaño, pues la verdad es que se hace muy cómoda la lectura. Este tiene unas 400, a ver, 400 páginas, 410 páginas más o menos. Creo que hoy hemos oído todos muchísimas veces eso de que no se tiene que juzgar un libro por la portada. Pues yo ahí tengo que entonarme a culpa, porque muchas veces los libros, cuando entro en una librería, se me pegan a las manos simplemente por el título o por las portadas. En el caso de este que os voy a enseñar ahora, La chica de la mafia, pues el título del libro ya me llamó la atención. Nos dice: la explosiva historia real de una mujer en el mundo del crimen organizado, una crónica salvaje de la mafia en Nueva York. La autora ganó un premio Pulitzer, es Teresa Carpenter. La editorial es Duomo Ediciones. Es tapa blanda, como os digo. No veo el precio por aquí. Este me costó sobre unos 17 euros más o menos, porque lo compré junto a otro que os voy a enseñar ahora después, y los dos fueron en total unos 40 euros. Así que un poco por descarte, pues alrededor de unos 17 euros. En este caso es tapa blanda y son 420 páginas. El libro que os acabo de enseñar de La chica de la mafia lo compré el mismo día juntamente con este de la conspiración Medici. Su escritora es Bárbara Freil, es una paleógrafa de los archivos vaticanos, y el libro es de la editorial Espasa, tiene un precio de 20,90 y os voy a leer la contraportada. Dice: Florencia, 1478. Sobre la ciudad planean sombras muy poderosas que traman la destrucción de los Medici. Las grandes familias soberanas están consternadas por la ambición desmedida y la soberbia con la que Lorenzo de Medici ostenta el poder florentino y amenaza con controlar toda Italia. Durante una misa solemne en el Duomo, los conspiradores se abalanzan sobre Lorenzo de Medici y apuñalan salvajemente a su hermano Giuliano. Si era Lorenzo quien gobernaba, ¿por qué asesinaron a su hermano con tanta hazaña? Gran experta en la familia Medici e historiadora de los archivos secretos del Vaticano, Bárbara Freil combina con destreza la intriga, el romance, la acción en esta absorbente novela sobre los días que precedieron a la conspiración, y en la que se propone resolver uno de los asesinatos más célebres de la historia. Este lo he empezado hoy, llevo 59 páginas, lo he empezado hace un ratito, y bueno, ya os lo contaré en un próximo vídeo de reseñas. Y luego otros dos
libros que también me faltan por leer serían La biblioteca de los sueños imposibles, Las cartas de Amy Cram, editorial Roca Editorial, escrito por Lynn Rina, 18,90, y tiene un formato así como muy romántico, como muy decimonónico, la verdad. Es un libro actual, es decir, está escrito actualmente, pero representa que es finales del siglo XIX, y es una serie de cartas y pensamientos de una chica. Dice: la narración es delicada y muy dulce, una singular historia de amor, desigualdad, reivindicación de derechos de las mujeres y pasión por los libros. Tengo por leer también La mujer del pelo rojo. Este libro me lo han dejado, este no es mío. Premio Nobel de la Literatura Orhan Pamuk, editorial Penguin Random House. Os voy a leer un poquito lo que indica la contraportada. Hoy por hoy, después de tantos años, los celos me impelen a no revelar su nombre, ni siquiera a mis lectores, pero debo contar fielmente lo que ocurre a continuación. A las afueras de Estambul, 1985, un maestro pocero y su joven aprendiz son contratados para encontrar agua en una llanura estéril. Mientras excavan sin suerte metro a metro, nace entre ellos un vínculo casi paterno-filial, una dependencia mutua que se verá alterada cuando el adolescente se enamore perdidamente de una mujer de pelo rojo. Un primer amor que marcará el resto de sus días. El viaje de este joven hacia la edad adulta se acompasa al de una Turquía que ha ido transformándose irreversiblemente y le sirve a Orhan Pamuk para regresar a los temas que han dominado una buena parte de su obra. Bueno, pues ya os contaré qué tal esta mujer misteriosa del pelo rojo. Este tenía un precio de 21,90. Los libros que me faltan por enseñaros a continuación son 4. Son 2 que ya he leído, 2 que tengo por leer, y forman parte del reto lector que os he explicado al principio del vídeo, del canal Victorian Spirit. Ha propuesto un reto, ha lanzado un reto para 2022 consistente en la lectura de 12 libros de la época eduardiana, es decir, de 1900 a 1910. Al ser una época histórica muy cortita, ha decidido ampliar, dejando, digamos, un tramo un poco más amplio, que es de 1900 a 1920. Os dejaré el Instagram en la cajita de info, porque nos indica las premisas, que son varias. Os voy a decir algunas ahora, no me las he aprendido de memoria. Un libro escrito por una escritora, un libro considerado escandaloso para la época, un libro que hable del Titanic, un libro que hable de la Primera Guerra Mundial, un libro en lo salvaje, ambientado pues en esos viajes fantásticos de aventuras que se hacían a principio de siglo por los exploradores, etc. ¿Qué más? ¿Qué más? Un libro infantil, un libro adaptado a la literatura, en fin, os dejo en la cajita de info, como os digo, y si encuentro la foto, os dejaré una fotito por aquí también de las 12 premisas, el resumen de las 12 premisas. Adrián en su Instagram va colocando propuestas que puedan encuadrar en cada una de las 12 premisas. Y yo lo que he hecho ha sido comprar 4 de momento y pues iré avanzando en el reto de la lectura eduardiana, pues poco a poco durante el año. El primero que he comprado yo creo que está, digamos, ahí en un limbo y no sé exactamente si lo voy a poder encajar en el reto, pero si no, da igual, me apetecía mucho leerlo, porque es un libro de Louisa May Alcott. Esta es la escritora que escribió el libro Mujercitas y se llama La llave misteriosa y lo que abrió. Grandes clásicos, editorial Funambulista, tenían precio de 15 euros y apenas 124 páginas. La llave misteriosa nos habla de una intriga familiar ambientada en la casa de una lady inglesa recién casada que espera a su primer hijo y que recibe la visita de un visitante misterioso. A raíz de ahí se desemboca la muerte del esposo y bueno, pues se ve, digamos, la trama se ve digamos, alterada, o lo que ella pensaba que iba a ser su vida cambia de manera radical. Tiene una hija. Cuando la hija es adolescente reciben, digamos, la petición de trabajo de un joven misterioso. Y bueno, pues se va ahí, digamos, entrelazando lo que es el secreto que la madre ha mantenido siempre. Siempre lleva una llavecita colgada en el cuello, no le ha dicho nunca a nadie por qué es, pero lejos, digamos, de llorar la pena de la muerte de su esposo, se ha vuelto muy fría. El joven, tal como aparece y pide trabajo en la casa, luego desaparece. En fin, que hay intriga, hay amor, hay romance, hay drama. Digamos que es la combinación perfecta para que estas 124 páginas te las leas de un tirón. Y la verdad es que me ha gustado mucho, la verdad es que pues ha estado muy entretenido.
Este libro está escrito a finales del siglo XIX, pero bueno, que perfectamente es una, digamos, podría ser casi de actualidad si no fuera pues por las vestimentas, las costumbres y todo que explica, pues típicos de la época, de la Inglaterra de aquella época, pero bueno, una intriga y un desenlace pues muy chulo, la verdad es que está muy entretenido. El siguiente libro, que se podría encuadrar en lo que sería la premisa de Familias Bien, es El brazalete de granates de Alexandre Couperin, editorial Ediciones Invisibles, Pequeños Placeres, también 120 páginas, una lectura de una tarde, media tarde. Este habla de una princesa que está celebrando su santo, se reúnen en su casa pues una serie de invitados a los cuales ha convocado el esposo, y en medio de la fiesta una de las sirvientas llama a la señora, llama a la princesa y le entrega una cajita y le dice que ha venido un señor también, como en el otro caso, un señor muy sospechoso y que le ha dejado ese regalito. La princesa, cuando lo abre, encuentra un brazalete de granates y una nota, como de un admirador secreto que ya le había, digamos, pues importunado unos años atrás y que parecía haberse olvidado de ella, pero que vuelve a las andadas. Ella, en lugar de callárselo, pues la mujer muy sincera se lo comenta al esposo, el esposo se lo comenta al hermano y ambos deciden hacer una visita a este admirador secreto, pues porque tirando un poco del hilo pueden saber quién es, dado que ha firmado con las iniciales. Así que van a visitarlo. A raíz de la visita de estos señores un poco agraviados al amante anónimo, pues se desenlaza una tragedia y bueno, pues eso, es un libro un poco trágico. Hay unas partes muy bonitas, que es cuando la princesa Vera habla del amor, de lo que es el amor, de qué se espera, de cómo se sabe si una ha encontrado el amor de su vida o no, con su abuelo. Entonces hay trocitos, pues eso, que son unas conversaciones muy bonitas, y la verdad es que no suelo leer libros de este tipo. Este libro fue escrito en 1911 y lo que os digo, acostumbrar pues a leer novelas de ahora, te vas olvidando de cositas pues que están la más de interesantes. La verdad es que me ha gustado mucho. El siguiente libro que formaría parte del reto eduardiano es un libro que fue considerado escandaloso para la época. Está escrito por Colette y se llama El trigo tierno, de la misma editorial, Ediciones Invisibles, Pequeños Placeres. Este es un poquito más largo, pero nada, 196 páginas y exactamente no sé, o sea, sé que se consideró escandaloso para la época, pero por recomendación de Adrián, simple y llanamente. Os voy a leer un trocito. Dice: Philip y Vinca se conocen desde la infancia. Han pasado las vacaciones siempre juntos, porque sus familias veranean en el mismo pueblecito bretón. Y este año no será una excepción. Baños de mar, excursiones, meriendas en la playa, largas jornadas de pesca. Pero ellos ya no son dos chiquillos, y sus cuerpos y sus sentimientos están cambiando. Así descubrirán la atracción física y el placer, pero también las responsabilidades de un mundo adulto que les está esperando a la vuelta de vacaciones. Pues bueno, ya os contaré qué tal me parece este libro que fue tan escandaloso cuando se publicó. El último libro que he comprado que podría encuadrarse en el reto lector, creo, es este de Silas Marner. Este es el título del libro, escrito por George Eliot, de la editorial Granford Collection. Os iré contando sobre el reto lector más adelante, pero es que si no, creo que este vídeo se va a hacer eterno. Continuando ahora con los libros que he leído durante estas semanas, os quiero hablar de este libro. Se llama Maestras del engaño, estafadoras, timadoras, embaucadoras de la historia. Está escrito por Tori Helfter, de la editorial Impedimenta, y me ha gustado muchísimo. Veréis, este libro no hace falta que lo leáis del tirón, porque va hablando de diferentes tipos de estafadoras. Hay estafadoras que hacen suplantar la personalidad, otras que dicen que son videntes, otras que se hacen pasar por lo que no son. En fin, diferentes tipos de timos y estafas o herederas falsas. Pues aquí nos habla desde una persona que consiguió hacerse con un collar valiosísimo y que dicen que le costó el cuello a María Antonieta, hasta las falsas Anastasias del Imperio ruso, las zarinas rusas. Nos habla también de
vendedoras que, bueno, que van haciendo trapicheos y cómo engañaban y cómo conseguían, digamos, líneas de crédito con los bancos y sus movimientos. Nos habla también de la persona, además una catalana, vaya honra, de una catalana que se hizo pasar por víctima del 11S cuando el atentado de las Torres Gemelas, es decir, ha hecho una recopilación, pues eso, de diferentes mujeres y de las artimañas que han utilizado a lo largo de la historia, pues para llevar a sus víctimas al huerto. Os voy a leer solo un trocito que subrayé en el prólogo, porque además es como muy significativo de lo que va el libro. En 1977, el Daily News de Nueva York publicó un artículo sobre una joven y hermosa estimadora llamada Barbara St. James. Al menos ese era uno de sus nombres. Si la conocen les encantará, decía el artículo. Les sonsacará la historia de su vida, sus problemas y sus triunfos. Tiene la apariencia de una mujer acaudalada y con clase. Rebosa sinceridad. Apariencia era la segunda palabra más importante de la frase, pero la más relevante era encantará. Les encantará. La historia de la vida de la hermosa Bárbara cayó en el olvido hace mucho tiempo, pero esa frase podría emplearse para describir a cualquier timadora. Si la conocen, les encantará. La capacidad para gustar es la herramienta más importante que tiene un timador. Una herramienta que emplea como un chef usa su cuchillo. Si les encanta, su trabajo será mucho más fácil. Todo habrá terminado muy pronto, apenas notarán nada. Pues bueno, eso hoy en día pasa todavía muchas veces. Y este es un libro muy recomendable, os lo digo de verdad, además es muy entretenido, se lee muy fácil y lo que os digo, no tenéis por qué leerlo del tirón, podéis leer, pues como son diferentes fases de la historia y diferentes timadoras, pues un día te lees la historia de una timadora, otro día de otra, y la verdad es que me ha gustado mucho. Del mismo autor hay un libro, se llama Damas Asesinas, y creo que lo voy a comprar, que me imagino que será pues la historia de diferentes asesinas a lo largo de la historia. Así que este, que no es un tipo de lectura que yo suelo hacer muy habitualmente, me ha gustado muchísimo. Voy ahora a reseñaros un libro de un autor que sí que conozco, que ya he leído varios libros suyos, he leído En plena noche, he leído El mentiroso, y en este caso he leído El extraño verano de Tom Harvey, es de Ediciones B, tiene unas 500 páginas aproximadamente, y nos habla de un músico de jazz, Tom Harvey, que vive en Roma. Él se gana la vida pues haciendo 4 bolos y haciendo de guía turístico en Roma. Un día recibe la llamada de Bob Arlan. Bob Arlan había sido su suegro y no coge el teléfono porque Tom Harvey en ese momento pues está a otros menesteres con una señora y decide pues evidentemente no pasar del teléfono. Y ¿cuál es su sorpresa? Cuando al cabo de unos días se entera de que su ex suegro ha fallecido y que además la última llamada que ha hecho Bob ha sido al teléfono de Tom. Tom corre al pueblecito de la costa donde este señor se había retirado. Este señor era un famoso pintor y se reencuentra con Elena, la que había sido su gran amor. A raíz de la visita de Tom a Elena, pues empiezan a darse cuenta que a lo mejor la muerte que la policía desde un primer momento ha considerado accidental o digamos o voluntaria por parte de Bob Arlan, no es así. Entonces Tom Harvey pues está muy obcecado con descubrir qué ha pasado, si su suegro se ha quitado la vida voluntariamente, si su suegro ha tenido un accidente o, como él sospecha, hay algo turbio detrás. A raíz de ese empecinamiento le empiezan a pasar cosas a él, accidentes que no son tales accidentes, hasta que toma conciencia perfectamente de que van a por él, que su ex suegro había descubierto algo, que por eso se lo habían quitado de en medio y que ahora, pues como él está metiendo las narices donde no le llaman, pues le va a pasar un poquito lo mismo. Entonces, pues eso es una maraña de personajes, de pensar qué hay detrás, quién puede haber querido quitarse de medio a Bob y sobre todo por qué. Así que es una novela pues de estas que coges y no puedes soltar hasta el final. El último libro de Miquel Santiago, En plena noche, me dejó un poquitito fría, me parece que os lo dije. Este, sin embargo, acaba de manera redonda, me ha gustado mucho y sí que os lo recomiendo muchísimo. Continuamos con otra escritora que no me defrauda nunca, Alaitz Leciaga.
os he reseñado en vídeos anteriores hace tiempo El bosque sabe tu nombre y Las hijas de la tierra. En este caso es Hasta donde termina el mar. Este libro nos habla está ubicado, digamos, en la zona de País Vasco, en la costa. Dos hermanos, Ulises y Dylan Morgan, están viendo cómo se hunde un barco en el cual estaba su abuelo faenando, y ese mismo día llega a la orilla una chica. Al principio creen que ha fallecido, pero bueno, intentan reanimarla. La chica pues responde y digamos que se comporta de una manera extraña, no es una chica, la palidez en su cara, la temperatura corporal, primero no habla, y la llevan, estos dos hermanos la recogen y la llevan a casa de las Amara. Son una madre y una hija, así como muy sobrias, muy oscuras, que además, para más Inri, regentan lo que sería el tanatorio del lugar, ¿no? Es donde ellas, pues cuando alguien fallece, pues lo arreglan, lo preparan todo lo que es el entierro, etc. Y a esta familia, a esta madre y a esta hija, hacía años le había desaparecido una hija, Cora Amara. Esta chica que aparece en la orilla, aunque han pasado 25 años, es muy parecida. Entonces los hermanos pues deciden llevarla para allí. Y bueno, a raíz de esta decisión, pues a la chica le van a empezar a pasar cosas. Ella tiene mucho interés porque no recuerda nada, no recuerda de dónde viene, no recuerda qué le ha pasado. Y bueno, es una historia así un poco truculenta, digamos que mezcla un poco pues lo que es la novela de intriga, la novela negra, con la mitología también de la zona norte de nuestro país, con las sirenas, con las lamias. Juntamente con esa, digamos, con esa mezcla de mitología, está también como la leyenda de Barba Azul. Porque en ese pueblecito, que se llama Ea, en ese pueblecito cada X tiempo desaparecen jóvenes y no vuelven a aparecer. Entonces se dice que se las ha llevado Barba Azul. Pues bueno, esta historia desentraña qué había pasado con la hija de las Amara, con Cora Amara, quién es la joven que aparece en la playa, a las orillas de la playa, si es o no una sirena, quién es Barba Azul. En fin, os tiene enganchadas desde el principio hasta el final. Os lo recomiendo muchísimo. Un poco previsible en algunas cosas, os tengo que decir, vamos a ser sinceros, pero aunque sea previsible que algunas personas no van a ser lo que parecen, realmente la lectura a mí me gustó muchísimo, os lo recomiendo muchísimo este libro. Y por último, el último libro que he leído, y que lo he leído tan recientemente que todavía lo tengo en la habitación y no lo he bajado aquí a la biblioteca, es Las hermanas Chanel. Las hermanas Chanel, os voy a dejar luego por pantalla una foto porque ahora no os puedo decir ni la editorial ni nada. El libro tiene una extensión, pues no sé, de unas 300 páginas más o menos, no 300 y algo creo. Y está muy bien, es digamos, es la historia de Coco Chanel, la historia que ella nunca quiso contar, porque de pequeñitas bueno, la madre de las hermanas Chanel murió, el padre se largó, era vendedor ambulante, se había quedado viudo con 4 críos y vio que aquello era mucho para él, dejó a las niñas en un colegio de monjas, al niño lo llevó también para otro lado, y bueno, esa es la historia un poco de que Coco Chanel, digamos, tampoco se entiende muy bien por qué, pero prefirió omitir, prefirió hacer ver como que no existía y se inventó pues una infancia y una juventud pues a su gusto, digamos, ¿no? Pero lo que hace aquí la escritora es narrarnos la realidad de la historia de las hermanas Chanel, de su infancia y de su juventud, y cómo llegaron a ser alguien en el mundo de la moda, a través de la narradora, que en este caso es Antoinette, es la hermana pequeña de Gabrielle, que así se llamaba Coco Chanel en realidad, y pues bueno, es una historia, la verdad a mí me ha gustado muchísimo. Además también paralelamente te va, digamos, un poco metiendo en la historia también incluso de lo que fue la Primera Guerra Mundial, de cómo se vivió en París esa Primera Guerra Mundial, de cómo Coco Chanel aprovechó siempre las oportunidades. Ellas siempre buscaban, y lo repite a lo largo del libro, algo mejor. También es un reflejo muy fiel de la, digamos, de la mentalidad de la época, de cómo no estaba mal visto, por ejemplo, para los señores que tuvieran a su esposa
la oficial, y su amante, o las irregulares, de cómo ellas se fijaban desde el primer momento con revistas y cuando iban por la calle con las elegantes, con las señoras elegantes. Como un capítulo muy curioso es como ellas notan la diferencia mucho entre las niñas que van al colegio de monjas y son niñas de pago de las, digamos, de beneficencia, y cómo ellas pues protestan por eso y deciden que, porque a ellas las faldas, por ejemplo, les tienen que ir largas y parecen un saco de patatas, ellas cogen y se empiezan con las clases de costura que les daban las monjas, pues se arreglan sus trajecitos pues para ir un poquito más arregladitas, ¿no? La verdad es que es un libro muy chulo, a mí me ha gustado muchísimo y os lo recomiendo también muchísimo. Bueno, os he metido un rollo hoy del 15, espero que me perdonéis, pero bueno, es que tenía muchas ganas y muchas cosas que contaros. Así que, como sé que estos vídeos solamente los veis aquellas personas que os gusta realmente la literatura, pues yo hoy me he explayado. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya dado alguna idea lectora, y yo os espero en un próximo vídeo. Cuidaros mucho. Adiós.